Y a esta hora, que ya les hemos recordado, cuando son las 17:54 en la península, en España, y las 11:54 en Colombia, establecemos precisamente contacto con este país. Lo hacemos con la ciudad de Santa Marta. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer seguimiento a las denuncias e investigaciones por los opacos, turbios negocios del canal de Isabel II, una empresa pública madrileña en América Latina. El escándalo más reciente, o que ha vuelto a saltar sobre la alfombra, es salta en Brasil, donde la empresa pública madrileña habría comprado una filial en una transacción opaca que hizo perder al consorcio cerca de 20 millones de euros. Esos 20 millones de euros lo van a pagar los madrileños aquí, porque ellos están afectando a ciudadanos de allá, pero también a ciudadanos de aquí. Y hablamos en este momento con una de las personas que primero denunció esta situación, que además logró ponerle freno y que suspendió los contratos con la filial de la empresa española Canal de Isabel II. Él es Carlos Eduardo Caicedo, uno de los primeros, lo vuelvo y lo repito, que le plantó cara a esta compañía cuando era alcalde de Santa Marta, de la ciudad costera de Santa Marta. Ahora es exalcalde, pero sigue su lucha continuamente. Don Carlos Eduardo Caicedo, muy buenas tardes desde Madrid, buenos días en Santa Marta. Buenas tardes, cordial saludo para todos. Don Carlos Eduardo, cuando usted llegó, vamos a poner sobre aviso a toda la gente, cuando usted llegó a la alcaldía, ¿qué se encontró? Usted empezó a revisar los contratos, las compañías que trabajaban para la alcaldía de Santa Marta, que tenían algún tipo de convenio, y cómo era ese convenio o ese contrato que tenía esta empresa que se llama allí Metroagua, pero que es el canal de Isabel II. ¿Qué irregularidades o qué logró detectar usted? Bueno, básicamente nosotros revisamos el conjunto de concesiones que tenía la ciudad. Prácticamente todos los servicios públicos los tercerizó. El mercado público, el tránsito, la malla vial, el amoblamiento urbano, el alumbrado público, el aseo, el cobro de impuestos y el manejo del acueducto y el alcantarillado de la ciudad. Particularmente estas dos últimas concesiones, el cobro de impuestos y la operación de acueducto y alcantarillado, eran manejadas por los impuestos, recaudos y tributos y la operación de acueducto y alcantarillado Metroagua. Estas dos empresas pertenecen al grupo INASA. INASA, todos sabemos que es la operación en Latinoamérica del canal Estencia, y Canal Estencia e INASA pues son propiedad Canal Isabel II, del operador del servicio de acueducto y alcantarillado de la Comunidad de Madrid. La operación de impuestos venía contratada desde el año 2002 en un contrato bastante polémico, pues esta es una función inherente al Estado, el cobrar los impuestos. No obstante, aquí el colapso del Estado territorial, es decir, la alcaldía de la ciudad durante toda la década del 2000, le entregaron el cobro de los impuestos a esta empresa que, entre otras cosas, se estructuró con el respaldo de una serie de políticos cuestionables y luego cuestionados por la justicia, inclusive el propio alcalde que otorgó ese contrato. Ellos recibían la no despreciable suma derivada de un porcentaje altísimo de recaudo de los impuestos. En primer momento el 8% del recaudo de la vigencia corriente y el 14% de la vigencia expirada. Es decir, esto era un incentivo perverso a la pereza fiscal de los contribuyentes y a la ineficiencia de la empresa. Mediante una acción popular se le introdujo una modificación, bajaron simplemente un punto, y luego en el 2010 más o menos un alcalde les extendió la facultad para cobrar hasta el alumbrado público. Esta concesión, a la luz de una ley expedida en la República de Colombia en 1910, era ilegal, y nosotros, desde que tomamos posesión de la alcaldía de Santa Marta, respaldados por un movimiento ciudadano, llegamos a revisar todas las concesiones, y esta, al tercer mes del primer año de gobierno, la interpretamos para actuar administrativamente conducente a, vista esa interpretación, su terminación. Señor Carlos, mediante el recurso de la tutela en primera instancia, segunda instancia, y luego llevaron esto, nosotros pedimos una revisión de la Corte Constitucional. Lamentablemente la revisión, coordinada en una comisión por un polémico magistrado investigado precisamente por una serie de actos de presunta corrupción, el doctor Jorge Pretel, y un abogado, Rodrigo Escobar,
que era el apoderado de la empresa RIT y NASA, pues logran que se mantenga engavetada esta decisión, pasan realmente hasta que la Corte Constitucional en pleno da la orden de modificar la misma, nos habilitan para continuar la actuación y terminar la concesión. En ese tiempo pasaron más de 3 años. Más de 3 años. Estamos escuchando al señor Carlos Eduardo Caicedo. Yo creo que... Bueno. Se ha ido un momentito... se ha ido un momentito la... adicional de gestión, RIT, propiedad de NASA, tenía más o menos la misma característica. El distrito entregaba la base de los contribuyentes y ellos simplemente efectuaban una factura y cobraban esta jugosa suma de dinero que representaba en las ciudades. Señor, más o menos señor 13.000 millones de pesos. Carlos Eduardo, para preguntarte un momentito y para que la gente también se haga una idea qué es lo que significó, porque estamos viendo que aquí levantas una piedra y salen 2 temas, que estamos con los impuestos. Vamos a retomar lo del agua, luego iremos a los impuestos. Incluso nos gustaría hablar con usted el ataque que ha recibido recientemente, en las últimas horas. Pero sobre el tema del agua, la concesión, ¿en qué suponía eso? Supuestamente es una concesión de un servicio público tan necesario, tan básico como el agua. ¿Qué suponía eso para los habitantes de Santa Marta? Es decir, hablo de calidad del agua, hablo de precio del agua, hablo también de infraestructuras. En la práctica, ¿qué suponía para los ciudadanos? Perfecto. En el tema del agua también procedimos de la misma manera que en los impuestos, a la revisión de la legalidad del mismo y le exigimos a la empresa un plan de mejoramiento durante el año 2012, 2013, 2014. Se produjo una sequía muy fuerte en el 2013 y 2014 que puso en evidencia la ausencia de estudios de parte de la empresa para encontrar nuevas fuentes de abastecimiento, que es el principal argumento que la empresa esgrimía para no poder extender el servicio público de agua potable a cerca de 18.000 familias de la ciudad de Santa Marta que carecían de la conexión a las redes. A pesar de que la empresa ya llevaba a estas alturas unos 25 años, la empresa ha completado prácticamente 28 años en la ciudad de Santa Marta operando este servicio de manera ineficiente. ¿Qué irregularidades nosotros encontramos más allá de la falta de estudios de fuentes de abastecimiento de agua? Encontramos, por ejemplo, que el contrato suscrito o la sociedad creada en 1991, luego que en 1989 se liquidara la empresa pública de agua de la ciudad, fue un contrato que tenía las siguientes condiciones. Primero, no fue un contrato de concesión, sino de arrendamiento. Al ser un contrato de arrendamiento, burlaron el procedimiento licitatorio en el que podían participar distintas empresas. Establecieron este contrato de arrendamiento con el pago de un canon mensual e igualmente un porcentaje equivalente más o menos al 33% del total de la facturación bruta para la ciudad de Santa Marta, que hacía parte de esa sociedad. Más adelante le modificaron por acuerdo entre la empresa y un alcalde irresponsablemente, entonces responsabilidad del pago de arrendamiento, del canon de arrendamiento, y también le modificaron porcentaje de la participación en la facturación bruta de un 33 a un 2%. Adicionalmente, el contrato que era de arrendamiento lo fueron prorrogando ilegalmente, pues la propia norma establecía un límite de 5 años. Y como les dije, la empresa terminó completando cerca de 28 años. Se establecieron más adelante en una modificación una cláusula totalmente, sí, precisamente en el marco de este contrato de arrendamiento que se regulaba por la... Ahí tenemos algún problemilla, volveré a la reconexión, exactamente. Y el mejoramiento de la operación del servicio. Sí. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando perfecto. ¿Le siguen? Le seguimos. Entonces, hubo un pequeño corte, pero... entonces la empresa... Sí. Perfecto. La empresa debía hacer una serie de inversiones, pero estas inversiones debían ser retornadas por el ente territorial al término del contrato a valor comercial presente. Yo sobre eso le iba a preguntar. Se hizo hace 20 años, hace 15 años. Sí, le iba a preguntar sobre eso, señor exalcalde, porque es que usted, ¿qué cuerpo se le quedó cuando se veía al presidente del canal de Isabel II ante la Asamblea Madrileña, que es el máximo órgano legislativo de la Comunidad de Madrid, cuando decía y alardeaba de que ellos habían ganado mucho dinero en Latinoamérica, en específico en Colombia, en Santa Marta y en otros lugares de Latinoamérica, sin haber invertido ni un duro, como se dice aquí? Es decir, que ellos no habían apenas gastado dinero en infraestructuras, pero sí tenían muchas ganancias. ¿Qué cuerpo se le queda a usted como mandatario cuando estaba defendiendo los derechos de sus ciudadanos, de los samarios?
Esta es la confesión palmaria de que ellos no hicieron jamás ninguna inversión con sus propios recursos en la ciudad, y por eso no se justificaba que reclamaran entonces para poder irse de Santa Marta a partir del 17 de abril del año 2017 esa gruesa suma de dinero de 58.000 millones de pesos colombianos con el argumento que lo habían invertido. Es la confesión palmaria de que era una gran mentira lo que estaban reclamando en la ciudad y que eran unos caraduras, que lo único que pretendían era que la ciudad le pagara unas inversiones que, entre otras, a estas alturas no le han documentado a la alcaldía de Santa Marta, ni siquiera han aportado al expediente de la acción popular que nosotros interpusimos en el 2015 y que luego que recurrimos nuevamente solicitando una medida cautelar de urgencia este año, luego que la respaldáramos con 230.000 firmas de ciudadanos que coadyuvaron tal solicitud y movilizaciones de miles de personas, la juez lo concediera. Aquí nos pareció que esta confesión es fundamental para que sea aportada al expediente, porque de ser así, la ciudad no tendría, con sus propios recursos, que son los impuestos de la comunidad, de los ciudadanos, que pagar absolutamente nada a Canal Isabel II, a INASA, por menos a Metroagua. Ellos argumentan que esa plata es para cancelar deudas de carácter laboral a proveedores, etcétera, pero es decir, no pueden cancelar deudas con inversiones que nunca hicieron. Las inversiones, y con esta parte cierro este punto, que se han hecho mayoritariamente por parte de Metroagua, en lo que ellos aducen, son cerca de 400.000 millones de pesos colombianos a lo largo de todos esos años. Principalmente las fuentes han sido el presupuesto general de la Nación, del Programa Nacional de Agua Potable. Segundo, el presupuesto del Distrito de Santa Marta. Tercero, los subsidios de estrato 1 y 2 que anualmente entrega la alcaldía de Santa Marta a la empresa Metroagua. Cuarto, han sido producto de inversiones que desarrolladores de proyectos inmobiliarios tienen que hacer, inclusive entregándoles terreno a la empresa, haciendo redes secundarias y construyendo pozos, transfiriendo esa infraestructura a la empresa que ahora muy seguramente pretende facturarla como si fuera propio. Y por último, inclusive inversiones que hacen las familias para mejorar el acceso que tienen al agua, haciendo pozos, haciendo tanques, poniendo motobombas, gastando en energía para poder succionar el agua de las redes y potabilizándola, porque esta agua en Santa Marta tampoco es apta para el consumo humano, como se ha podido probar en pruebas del laboratorio. Sobre eso quería incidir, sobre la potabilidad de esa agua para el consumo humano y que genera problemas de salud pública, malestar y enfermedades a los adultos, pero muchísimo a los niños, sobre cómo ellos no respondían por eso y aseguraban el representante de Metroagua que no tenían nada que ver, que era falso, que no fuera agua potable. Yo también le quería comentar, señor exalcalde Carlos Eduardo Caicedo, exalcalde de Santa Marta, que hoy, ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada de aquí de Madrid, se ha interpuesto una demanda por parte de doña Mercedes Gallizo Llamas, que ella es una representante diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, y de otro representante de otro partido, el partido político Podemos, don Eduardo Gutiérrez Benito, quienes han denunciado también a esta compañía, a la empresa de aguas de Madrid, al canal de Isabel II, de Isabel II, en este caso también por las participaciones en empresas brasileñas, en Emisao, en Geraria y Construxao, por parte de la entidad INASA, que es esa marca blanca con la que hacen botín en América Latina. ¿Usted diría que es una política continuada del canal de Isabel II que se transfiere de uno a otro país y casi que opera como una mafia, digámoslo así? Porque aquí es la percepción que tienen muchos de los representantes de la oposición al gobierno madrileño, al gobierno del Partido Popular, que es quien nombra a esos presidentes del canal de Isabel II. Pues a mí no me cabe duda que una empresa que se gana ni siquiera se gana una licitación, simplemente ofrece sus servicios a una ciudad de un país en vía de desarrollo, con el crédito que le da ser el operador del agua de una capital europea, es decir, una capital del primer mundo, y venir a aportar su experticia técnica, el prestar deficitario con mala calidad del servicio, no logra avanzar en la cobertura universal del 100%, porque tenemos falta un 27% en alcantarillado y un 17% en cobertura
de agua, una empresa que se ha lucrado de las inversiones públicas y una empresa que, entre otras cosas, sus ineficiencias las procuraba justificar en responsabilidad o bien de la comunidad o bien de la alcaldía. Evidentemente tiene unas prácticas cuestionables, pero mucho más inclusive cuando pretenden atornillarse en la operación de un servicio de manera indefinida, haciéndolo tan mal como lo ha hecho y buscando llenarse sus bolsillos, muy en el pasado, entre otras cosas, o muy coludidos en el pasado, entre otras cosas, con políticos absolutamente cuestionables de nuestro país y de nuestra región. Sin duda son conductas que dejan mucho que desear, se asemejan más a prácticas clientelistas, prácticas mafiosas o inclusive ejercicios de corrupción en la operación de servicios públicos que digámosle, pudiera uno decir, son empresas que vale la pena reconocer por su eficiencia y por su calidad. La comunidad se hastió y se cansó tanto de los abusos de esta empresa que por eso marchó prácticamente. Tengo que decir que cuando los adultos de una ciudad, como 230.000 personas, es decir, alrededor de un 40%, se pronuncia pidiendo que se vaya, es que algo malo está pasando. Carlos Eduardo Caicedo, ha sido un placer tenerle en Planeta Latino Radio. Le agradecemos todo el acercamiento al tema del agua y le mostramos desde aquí nuestra solidaridad ante las amenazas que ha recibido en las últimas horas por parte de Álvaro Cotes, el padre del exgobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, y hermano de la actual gobernadora Rosa Cotes. Desde aquí nuestro rechazo a este tipo de actitud, esta amenaza con arma de fuego, y nuestro apoyo siempre y nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento de que haya estado en nuestros micrófonos. Muchas gracias, les agradezco enormemente su solidaridad y les quiero comentar que estamos documentando los impactos económicos, ambientales, sociales y a la salud pública que la operación de este servicio tuvo en los 28 años, a ver si adelantamos acciones de responsabilidad contra la empresa que me imagino seguramente llegarán ante los responsables en Madrid. Esperamos estas, digámosle, denuncias que en su momento iremos a interponer, aportarlas en las investigaciones que se les adelantan en Madrid, España. Nosotros encantados, don Carlos Eduardo Caicedo, exalcalde de Santa Marta, le agradecemos la valentía por defender los derechos de los ciudadanos y aquí cuenta con nosotros en Blanco y en Botella, donde hablamos clarito y por eso este nombre, y en Planeta Latino Radio en toda su programación, porque vamos a perseguir a estos que se quieren llenar los bolsillos a costa de otros países y que vienen aquí a celebrarlo como si nada. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, saludos.